Bueno, pues buenas tardes a todos. Sé que las Oli. cuestiones Buenas tardes, doctora. un poquito diferentes, pero vamos a abordar el tema de crecimiento y desarrollo el día de hoy. En lo personal es un tema que me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque a quien no le gusta el cuidado de los cabritos, ¿no? La etapa en la que tienen más desarrolladas las conductas de juego, más desarrolladas las conductas de exploración, pero también es la etapa en la que más riesgo corremos porque son los animales más susceptibles a padecer enfermedades y se nos puede elevar la tasa de mortalidad y ser este el punto de fracaso en cualquier producción. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en esta etapa. Entonces, el peso al nacimiento que vamos a esperar de los cabritos va a depender de varias cosas. Una de ellas es la raza. Más o menos esperamos que nazca con lo que sería una quinceava parte de su peso racial adulto. Obviamente va a variar en cuanto a si es raza cárnica, si es raza lechera, doble propósito. Ya lo vieron en su clase de manejo de la gestación. Cuando se hace el diagnóstico y una hembra dio positiva gestación, la parte principal que debemos nosotros de modificar es la alimentación. ¿Para qué? Para que esa hembra tenga una buena condición corporal y el cabrito nazca con buena condición corporal. Eso es la correlación positiva. Hay casos en los que no nos damos cuenta que está gestante y literal paren chihuahueños, ¿no? Cabritos sumamente pequeños que tardan más tiempo en llegar a peso de destete, lo que nos implica que tarda más tiempo en llegar a la pubertad y nos puede atrasar. Recordemos que las cabras son estacionales. Si nosotros no llegamos a un buen peso al destete, continuamos con el manejo y a un buen peso para que logre la pubertad, si caemos en una época de anestro estacional, vamos a tener que esperar a la siguiente etapa reproductiva para poder nosotros gestar esas primalas. Entonces debemos de ser sumamente eficientes, sobre todo en esta especie que son estacionales. Ahora, no va a ser el mismo peso del cabrito que nazca viniendo solo o comparte espacio en útero con uno, dos o tres cabritos más. Aunque ustedes digan, parto triple suena tentador, traten de no seleccionar hembras que tengan partos triples. ¿Por qué? Porque comparten recursos, bueno, compiten por recursos, compiten por espacio en el útero y nacen más pequeños. Aunque hay lo que se llama la ganancia de peso compensatorio, hay veces que no es suficiente para llegar a tiempo a hacer un destete. Entonces, lo ideal es que sean partos gemelares, partos simples. Ahora, los machos siempre son más pesados que las hembras, esto y en muchas otras especies. También el número de parto va a implicar que nazca de diferente peso ese animal. ¿Por qué? Recuerden que la primera vez que se gesta una cabra son primalitas, más o menos entre los 7 y 8 meses de edad. Es una cabra que todavía está creciendo físicamente, entonces el alimento que consuma va a ser una parte para que se siga desarrollando físicamente y la otra parte para mantener la gestación. Entonces, hembras primíparas, que es su primer parto, tienden a gestar cabritos más pequeños. En cambio, una hembra multípara es una hembra ya adulta que no tiene que desarrollarse físicamente, entonces, por lo tanto, dan los cabritos con mayor peso. Ahora, estos son ejemplos. No quiero decir que todas las hembras alpino francés van a pesar 3.2 kilos, ni los machos 3.5. Son ejemplos de datos que se cuentan en el CEPIPSA con los registros. Y aquí quiero ejemplificar que vean la diferencia en cuanto a raza y en cuanto a sexo. Alpino francés, recordemos que es una cabra con la finalidad lechera, anglonubia doble propósito. Y esta es una cruza bastante interesante que yo les había mencionado en la clase de razas, que se utiliza mucho en la zona norte, que son los animales que llegan al abasto. Entonces son animales que tienen un papá boer, una mamá nubia, y aunque nacen más pequeños, por ejemplo, que un alpino francés, tienen la genética de ganancia de peso de los cárnicos, una hembra que da más leche que si fuera raza cárnica, entonces el desarrollo es mucho más veloz. Ahora, cuando estamos en época de partos, es necesario contar con ciertos insumos iniciales. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 libretas y rollos de tela adhesiva. ¿Por qué? Vamos a iniciar con las libretas, los registros. Reitero, esto es algo bien importante que a lo mejor ya hasta lo sueña la palabra, pero de verdad es la base para nosotros tener elementos para cuantificar todo. Entonces, en una libreta vamos a llevar el registro de los partos. Supongamos que la cabra, ejemplo, la cabra 201, que es su número de identificación, parió 2 cabritos, el 1 y el 2. Entonces, en el registro de los partos registramos que la cabra parió el cabrito 1 y 2.
En la otra libreta vamos a iniciar el registro de los animales nuevos, los animales que acaban de nacer. Y ahí vamos a iniciar con su registro en relación a cuánto está pesando al nacimiento. Y ahí lo vamos a anotar. El cabrito 1, supongamos, pesó 3 kilos y el cabrito 2, 2,800. Los rollos de tela adhesiva, ¿para qué son? Es para iniciar el sistema de identificación. No sé si se han dado cuenta que en los humanoides, cuando nacen en los hospitales, les ponen pulseritas. Lo mismo vamos a hacer con los cabritos. Vamos a ponerles 2 tiras de tela adhesiva, vamos a cortar por animal, y en una tirita vamos a anotar el número de la mamá de ese cabrito, y en la otra tira el número que ya va a tener ese animal en nuestra producción. Y se las vamos a poner a nivel de menudillo, en las patitas. Ahorita no vamos a hacer otro tipo de identificación como el aretado, hacer el tatuaje, porque son recién nacidos, son bebés. Entonces, ahorita nada vamos a iniciar con esta identificación. Entonces, recordemos que la gestación en una cabra dura 150 días más menos 5. Los más menos 5 son su fecha probable de parto. Hay que hacer guardias. Las cabras etológicamente no son muy afectas a parir de noche, pero si hay una que otra despistada que lo haga y ustedes no están al tanto de ese parto, y si se presenta algún problema, vamos a tener tasas de mortalidad que no debemos de tener. Entonces, por ejemplo, en Topilejo se hacen guardias cada 2 horas, se hacen recorridos por las instalaciones o por el corral donde sabemos que están las cabras gestantes. Y si una cabra manifiesta signos podrómicos, es decir, esos signos que ya están levantando la banderita para decirles, ¡hey, ya voy a parir! Hay que estar presentes y hay que estarlo coachando. Sean primer parto, sean multíparas, siempre debe de haber un responsable que esté al tanto de lo que está sucediendo al momento del parto. Entonces la cabra va a venir las diferentes etapas de este parto y cuando lleguemos a la etapa de expulsión hay que estar presentes. Hay que estar ahí porque puede ser que empiece a salir, venga en una posición o una presentación que no es la adecuada y nosotros tenemos que intervenir. Entonces, cuando ya cae el cabrito que ya parió, la cabra se va a echar con él, va a lamerlo. ¿Para qué? Para estimular la respiración y para empezar a secarlo. En el caso de que ustedes quieran hacer lo que se llaman cabritos cachados, esto es sabiendo la situación sanitaria del hato, que tengamos alguna enfermedad que no queremos que agarren los animales, o que estamos en un sistema intensivo donde vamos a aplicar una lactancia artificial, que más adelante lo vamos a abordar a profundidad. Literalmente se ponen atrás de la cabra cuando está en la etapa de expulsión, va a arrojar el cabrito y lo agarran como si fuera baloncito de fútbol americano y se lo llevan a otro corral. Ustedes deben de secar y estimular esa respiración. La forma más higiénica es utilizar toallitas de papel, marca comercial Sanitas, que seguramente la han utilizado en muchas prácticas. Entonces agarran 2, 3 Sanitas, frotan al cabrito y las desechan. Es importante que aquí nosotros, bueno, la cabra va a morder, va a comerse placenta, va a morder todo y va a cortar el cordón umbilical. Si no, ustedes tienen que hacerlo. El largo adecuado del cordón umbilical para que no lo arrastre, para que no sea un foco, para que suban agentes patógenos y puedan ocasionarnos un problema, debe de ser de 12 centímetros de largo. Si está más largo, recórtenlo y la manera adecuada para hacerlo es como hacemos cualquier proceso en cirugía. Ponen una pinza a los 12 centímetros y una segunda pinza después de la primera y entre las pinzas van a cortar para hacer la hemostasia. Posterior a, hay que desinfectarlo. Ahora, la desinfección no va a ser la panacea. No va a ser que ya lo desinfecte y no le va a pasar nada, no. Hay que tener condiciones de una buena higiene en el corral para evitar que suban agentes patógenos. Ahora, utilizamos con más frecuencia el desinfectante del yodo, no porque es el desinfectante ideal, sino porque ayuda a deshidratar los tejidos. Más rápido se le va a caer ese cordón umbilical. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden utilizar un atomizador, de esos que los compran en tiendas de esos que venden productos de belleza, pueden atomizarlo, utilizar un frasco, o no sé si recuerden cuando las vacas acaban de ordeñar, que utilizan el sellado y el presellado, que son más o menos unos botecitos así, que son de silicona, se rellenan con este yodo, se apachurra, que está aguadito, lo aparte azul, sube el contenido y sumergen los cordones, ¿no? Esto ya sería un elemento muy sofisticado.
Si tienen para comprarlo está perfecto y si no, no gasten, simplemente con una atomización o en un frasco sumergen el cordón umbilical en esta sustancia. Ahora, el doctor Cervantes en su clase de manejo de la gestación les habló del manejo de los cabritos. Es bien importante que los animales tomen el calostro. Recuerden que el tipo de placentación que tiene la cabra impide el paso de los anticuerpos hacia la cría. Por eso es de suma importancia. El rango máximo que ustedes pueden tener para darles el calostro son 12 horas. Si ustedes, supongamos, no hicieron guardias nocturnas, hicieron su guardia en el día, a las 6 de la tarde se fueron a su casa y a la cabra se le ocurrió parir a las 7 de la noche. Por cuestiones a lo mejor de una mastitis subclínica, no tuvo calostro y ustedes llegaron al día siguiente a su horario normal, 8 o 9 de la mañana. Ya pasaron más de 12 horas y se dan cuenta que los cabritos no fueron calostrados. Aunque ustedes tengan en un banco de calostro el mejor calostro que exista, después de esas 12 horas el animal pierde la capacidad para absorber las inmunoglobulinas. Recuerden que las inmunoglobulinas son proteínas gigantescas. Necesitan el espacio adecuado a nivel de la mucosa intestinal, los poros abiertos, esos canales de permeabilidad, para que puedan absorberse. Si no, ya no va a servir de nada. Por eso es que también deben de estar al pendiente al momento de los partos. Ahora, también dependiendo del tamaño de sus instalaciones, recuerden que las cabras son gregarias. Trátenlas de colocar en grupos. Lo ideal sería que 12 a 15 animales, les reitero, dependerá del tamaño de sus instalaciones, pero algo bien importante es que la temperatura mínima a la que tienen que estar los cabritos es de 15 a 16 grados centígrados. ¿Qué pasa? Como por ejemplo en Topilejo, que llega en la noche está temperaturas muy frías, por eso es que se llegan a utilizar, no sé si han visto que los cabritos tienen suétercitos, chalecos, les ponen focos, les cierran como en la imagen, ¿no? Con pacas para evitar que entren corrientes de aire, con cortinas para tratar de mantenerlos en esta temperatura. Todavía físicamente les cuesta trabajo termorregular, entonces hay que proveerles las condiciones adecuadas. Entonces, hablando de la identificación, ya iniciamos con su sistema de identificación. Recordemos que les pegamos las cintitas de tela adhesiva a nivel de menudillo. Lo vamos a anotar en la libreta y además los vamos a pesar. Hay básculas especiales para cabras, pero son muy costosas. Si no tienen para comprar una báscula especial, no pasa nada. Se pueden comprar una pechera para perro, de esas que venden en las tiendas para perro y se lo ponen. O si no tienen para comprar esto, cuando vayan a práctica les van a enseñar con cuerda cómo hacer este tipo de arnés para poderlos pesar. Se trabaja con básculas como las que hay en los mercados o con básculas de esas como para pesar maletas que alcanzan los 35, 40 kilos, funcionan perfectamente. Entonces no necesitamos forzosamente equipo especial, sino con una báscula que tenga el ganchito para poderlos colgar es más que suficiente. Y es bien importante que registremos el peso. Más adelante vamos a ver con qué frecuencia debemos de hacer el pesaje para evaluar nuestro trabajo que estamos realizando con ellos. Ahora, el calostro, pues es la mezcla de secreciones lácteas, constituyentes del suero, que contiene inmunoglobulinas y otras proteínas. Recordemos que en la cabra la placentación que tiene el epitelio corial cotiledonaria impide el paso de estos anticuerpos hacia la cría. Por eso es que es de suma importancia que tengan la inmunidad pasiva, que tomen ese calostro. Esto sí, márquenlo en su cuaderno o si están tomando nota, ¿cuáles son las propiedades de este calostro? ¿Para qué sirve tomar calostro? Bueno, ya habíamos mencionado que le va a proveer de estos anticuerpos, que le va a dar protección contra las enfermedades, pero además le va a permitir que arroje el meconio, es un laxante. El meconio es como color mostaza, más o menos así amarillito, y además le va a proveer energía y nutrientes sumamente digestibles. Recordemos que ya cuando salen de la mamá, por sí solos deben de mantener funciones vitales, temperatura, respiración, ritmo cardíaco. Si no consumen alimento que pronto le dé esa energía, va a echar mano de sus reservas de glucógeno hepático. Esas reservas son pequeñitas. Entonces, lo primero que dejan de termorregular los animales es la temperatura. Entonces, si el cabrito no ha comido, se acaba esas reservas, va a entrar en un estado de hipotermia. Y si entra en un estado de hipotermia, pierde el reflejo de succión. Entonces vamos a entrar en un círculo vicioso. No come,
está hipotérmico y se nos va a morir el animal. Entonces, ahí es cuando, si nosotros detectamos que el animal no quiere comer, hay que sondearlo. Pero ojo, el sondeo debe de ser hecho por una persona que ya lo haya trabajado, que sepa sondear. ¿Qué sucede? Aparte, la sonda debe ser más pequeña que en un adulto, porque a lo mejor cuando vayan a práctica van a hacer sondeo para extraer líquido ruminal. La sonda debe ser de media pulgada, es más delgada. Y cuando ustedes, la diferencia entre sondear un animal joven de un adulto, un bebé, es que no va a haber resistencia con los anillos traqueales. Entonces nosotros vamos a suponer que vamos por esófago porque no hay resistencia. No necesariamente. Podemos estar en tráquea sin darnos cuenta. ¿Y qué pasaría? Yo conecto la sonda, le pongo el embudo, vierto el calostro y en vez de ayudarlo, lo voy a ahogar porque voy a vertir ese calostro a nivel pulmonar. ¿Cuánto deben de consumir los cabritos? Lo ideal es que consuman el 10% de su peso vivo. Supongamos que nace pesando 3 kilos, necesitaría 300 mililitros de calostro para poder estar protegido contra las enfermedades y obtener estos beneficios. Obviamente, si el cabrito no lo quiere comer, no lo vayan a sondear y vertirle toda la cantidad de calostro, ¿no? Si no va a estar muy panzón el animal, podemos ocasionarle algún problema. Entonces, lo ideal es, si ya no quiere consumirlo, se sondea, se mete 20, 30 mililitros del calostro, va a recuperar temperatura, recupera reflejo de succión y ya puede consumir ese calostro. En borregos es muy común esta práctica y se llama el síndrome de inanición-exposición que presentan los borreguitos. Es lo mismo, no consumen alimento, entran hipotérmicos y se pueden morir. Entonces, con ellos hay veces que he visto que los ponen con chalequitos, con suéteres, o directamente les ponen una bolsita y los sumergen en agua caliente para darles temperatura y que vuelvan a comer. Entonces, es bien importante que estemos al pendiente de esta situación. También venden de forma comercial, como lo que están viendo aquí en la imagen, son como tipo chalequitos, que adentro vienen bolsitas de agua caliente para darles temperatura y que vuelvan a recuperar ese reflejo de succión. Entonces, el cabrito necesita únicamente el 10% de su peso vivo. Una cabra, pues supongamos que es una cabra lechera, una Sanen, buena productora de leche, que tiene una producción más o menos promedio de unos 4 o 5 litros, la relación entre calostro-leche estaríamos hablando de un 40 a 50, en buenos casos, por ciento de calostro. Entonces, si nos está dando 5 litros, esperaríamos de ella 2 litros y medio. Entonces, si su cabrito nada más necesitó, como el ejemplo anterior, 300 mililitros, el resto del calostro lo debemos de congelar. ¿Por qué? Porque a veces hay cabras que no tienen la suficiente producción o tuvieron partos triples o tuvieron mastitis subclínica y no podemos obtener calostro de esos animales. Este banco nos va a permitir alimentar animales que por diferentes causas de su madre no pudieron obtener. Entonces, la forma ideal de hacer el guardado, el congelado del calostro, es en botellas pequeñas. Cuando vayan a práctica de bovinos, van a encontrar botellas de refresco llenas de calostro, Coca-Colas de 2 litros, de 3 litros. En ellos funciona bien porque el becerro toma mucho más calostro que una cabra. En cabras, a lo mucho necesitarán 400 mililitros, 450 mililitros. Entonces, si ustedes congelan 2 litros de calostro para obtener 400 mililitros, se va a desperdiciar mucho, porque el calostro que ustedes descongelan ya no se puede volver a congelar. Entonces, es un desperdicio de un material invaluable. Entonces, lo ideal son en botellas pequeñas, donde se etiqueta con la fecha, porque nada más les va a durar 2 años. Lo ideal es que cada que tengan parto lo renueven para que vaya actualizada las inmunoglobulinas. Pero lo más que puede durar en congelación son 2 años. Si no tienen botellitas, pueden comprarse de esas bolsas con cierre, ¿no? Que la marca más común y comercial es la Ziploc, pero ya actualmente hay muchas otras más en el mercado, que permite líquido sin derramarse. Entonces pueden llenar sus bolsitas, las etiquetan y las guardan. Ahora, para hacer un descongelado, recuerden que las inmunoglobulinas son proteínas, debemos de tratarlas con cuidado. Si yo saco mi botella y directo la meto al microondas para que se descongele rápido y así me apuren darles de comer a los animales, lo único que voy a ocasionar es darles agua, porque van a estar ya desnaturalizadas todas las proteínas y no nos va a servir. Entonces, el descongelado debe de ser pausado. Primero van a vertir o van a poner su botellita dentro de un frasco
y lo van a poner a baño María, pero el agua primero debe de estar a temperatura ambiente. Se va a tardar en descongelar, sí, pero sí se descongela. Ya que se descongeló, ahora sí, le prenden al fuego, sube la temperatura para que se descongele. La temperatura a la que le deben de dar el calostro a los cabritos es la misma a la que la tomaría directamente de la madre. La vamos a dejar a unos 39, 40 grados. No es la temperatura de la madre, reitero, pero de aquí en lo que lo sacan, llegan al corral y se lo dan, va a estar a 38, 38 y medio. ¿Eh? Ahora, ¿vieron en sus clases de virología o de enfermedades virales una enfermedad que se llama artritis encefalitis caprina, por sus siglas AEC? Esta enfermedad es, pues ahorita como que el dolor de cabeza de todas las producciones y la principal vía de transmisión es a través del calostro y la leche. Si nosotros somos un dato positivo a esta enfermedad o somos sospechosos, cuando ustedes ordeñan a las cabras, juntan el calostro, lo van a someter a una temperatura de 56 grados centígrados por una hora. Sí se van a desnaturalizar proteínas, sí, pero es mejor dar un calostro de menor calidad a uno completo de este virus. ¿Por qué? Porque va a tener un periodo de latencia muy amplio en el animal. Puede haber animales que se infecten en etapa temprana, problemas encefálicos, o si afecta ya animales adultos, vamos a tener problemas de la artritis, problemas mamarios, etc. Entonces, ya que trataron térmicamente ese calostro, lo dejan enfriar y ya después lo congelan. Entonces, no lo ordeñen, congelen, descongelen, lo pongan a 56 grados centígrados y luego ya se lo dan a los animales. Este tratado térmico debe de ser previo a la congelación y almacenamiento del calostro. Hay muchos lugares donde tienen producciones mixtas, tienen sus vacas, sus borregos y sus cabras. Entonces el productor pues, se le hace muy fácil, al fin y al cabo todos comen pasto, darles calostro de bovino a los cabritos. ¿Cuál es el problema? Hay cierto tipo de anticuerpos que están presentes en el calostro de vaca, que cuando lo consume el becerro pues no pasa nada porque es de su especie. El problema es que cuando los consume el cabrito, estos anticuerpos atacan los eritrocitos y los precursores de estos en médula ósea. O sea, vamos a estar generando anemias de tipo no regenerativo en los cabritos. Ahora, no todos los calostros lo contienen. Se asocia a que la vaca haya padecido babesia o haya sido vacunada contra esta enfermedad. No hay una prueba de campo para decir, este calostro sí lo tiene, este calostro no lo tiene. Entonces, un animal con una anemia de este tipo, difícilmente lo vamos a sacar adelante, porque si recuerdan, un tratamiento para la anemia es una transfusión. Ya están tipificados los tipos sanguíneos en cabra, sí, pero de entrada, ¿cuánto cobrarían ustedes por un tratamiento de este tipo? Pues sería elevado. Y además, no permitiría a un productor tener de donador un cabrito que está perfectamente sano, sabiendo que puede pasar algo, por dárselo a un animal que está tirado. Hay veces que prefieren, ¿no? Dependiendo el valor genético de ese animal, que se muera a darle algún tratamiento de este tipo. Entonces, si el productor está muy necio y aún explicándole que le va a salir, como dicen, ¿no? Más caro el caldo que las albóndigas, lo que podemos hacer es jugárnosla. ¿Cómo no la vamos a jugar? Tratar de obtener de diferentes vacas la mayor cantidad de calostros disponibles y mezclarlos. ¿Cómo no la vamos a jugar? Puede ser que a lo mejor la primera vaca que yo tenía no tenía anticuerpos y yo lo mezclé con otros 3 calostros que sí y ya cargué la carga de estos anticuerpos. Ahí no me salió. Pero por el contrario, si yo tenía una vaca que tenía un calostro con muchos anticuerpos de este tipo y lo mezclé con 4 que no, ya logré hacer un efecto de dilución y la cantidad de anticuerpos que está consumiendo el cabrito va a ser menor. Pero aún así, los riesgos que corremos son mucho más elevados y va a ser mucho más costoso que si le diéramos el calostro de su especie. Entonces, reitero, lo que se ocasionarían serían anemias. Entonces, ya que el cabrito nació, lo pesaron, lo identificaron, le dieron su calostro, hay que hacer un examen clínico de la cabeza a la colita. ¿Qué vamos a revisar? Que estén en los machos los 2 testículos, que las hembras no presenten signos de intersexualidad.
Los signos de intersexualidad, recuerden que es la versión en cabras de las vacas Free Martin, si no se acordaban lo que era la intersexualidad, pues se presenta pues por cuestiones de consanguinidad. Cuando nosotros revisemos la glándula mamaria, hay que poner de pancita a la cabra. Van a ver sus dos pezones. Si alrededor de esos pezones encuentran como unas verrugas, como unos granitos, en ese momento se agarran unas tijeras, las desinfectan y los cortan. ¿Por qué? Porque estos pezones tienden a crecer y se fusionan con el original. Va a tener toda la vida este animal problemas de mastitis. Si se esperan a un mes de edad, todavía lo pueden retirar, pero ya van a necesitar anestesia local, navaja de bisturí y sutura. Y son procedimientos que cuando estén en campo verán que no son muy costeables. Vamos a revisar además que no se tengan problemas de prognatismo, braquignatia, paladar hendido. En hembras es más común la hernia umbilical y en los machos la inguinal por la forma en cómo descienden los testículos. Entonces, si yo presento o detecto que hay un incremento en las anormalidades, es que hay consanguinidad. Ahora, cosa contraria de los pezones supernumerarios, no es por consanguinidad, es porque el macho, el semental, tiene pezones supernumerarios. Entonces, ustedes no quieren estar haciendo el manejo de estarle cortando esos pezones, pues cambien a su semental. Si ustedes lo revisan, él es el que va a tener esos pezones. Recuerden que el semental hereda características de la glándula mamaria en las hijas. Una de ellas es el pezón supernumerario. Entonces aquí, como pueden ver en la imagen de la derecha arriba, es un macho que tiene un problema de prognatismo. Tiene más salida en la mandíbula inferior. Tiene un proceso de masticación tan deficiente que ya hasta se formó un absceso y está empezando a debridar. Este animal nunca se va a alimentar como se debe. Entonces siempre van a ser chiquitos los redrojos. Entonces nos van a castigar el precio, no vamos a llegar bien al mercado. Y en la imagen de abajo es una hembrita que tiene pezones supernumerarios, nunca se extirparon y ya se fusionaron. Entonces no creo que nadie en su sano juicio se atrevería a decirle al productor que se encargaría de quitarle el extra y garantizando la integridad de esa glándula mamaria y que puedan obtener leche de ellas. Entonces hay que evitar, ¿no?, que lleguemos a este punto. Cambiando al semental sería lo más ideal. Si no se puede, pues ya haciendo la práctica del retiro de esos pezones. Hablamos de una identificación temporal. Hablamos de las telas, las cintas, los rollitos de tela adhesiva que vamos a pegar en sus manitas. Y vamos a trabajar también con otros permanentes. Vamos a iniciar con los temporales. ¿Cuáles otros podemos utilizar? Uno de ellos son los collares con medalla. Las cabras de Topilejo los tienen. Se ven muy bonitas, son unas rondanitas de metal que tienen el número grabado y se les ponen en el cuellito. Pero recuerden que la principal característica que debe de tener un sistema de identificación es que yo a distancia los pueda ver. Entonces, ¿qué pasa con este collar con medallas? Que me tengo que meter al corral y andar de cabra en cabra buscando esos collares para ubicar el número del animal que necesito. Podemos complementarlo con la pulsera a nivel de menudillo. Estas pulseras las venden de forma comercial, son grandes de plástico que van en las patitas y se les pinta con un plumón, entonces a distancia lo puedo ver. Esto es a nivel de estabulación. ¿Qué pasaría si yo mandaría a una cabra con su collar con medallita bien cuca al pastoreo? Puede ser que esta cabra se para a ramonear, una arbustiva, y se atore. El mejor de los escenarios es que se rompa y ya se quede sin identificación. Pero el peor de los escenarios es que se levante a ramonear y se atore. Si esa cuerda no cede, no se rompe, la cabra va a estar en posición bípeda hasta que el cuerpo aguante. Se va a soltar y si no se rompe, se nos desnuca o se nos ahorca. Entonces, no es recomendable utilizar este tipo de identificación a nivel de pastoreo. La pulsera a nivel de menudillo, pues le puede perder a lo mejor, ¿no? Pero el problema es que no lo vamos a ver porque el pasto tapa las patas, entonces tampoco es un sistema que nos puede funcionar. La pintura, aquí yo me refiero a las crayolotas que seguramente han utilizado en práctica. La han utilizado para identificar el animal que ya se manejó, ya sea desparasitación, que los vitaminen, que les tomen alguna muestra, es nada más los marcan en la cara para saber que ese animal o en el cuerpo ya estuvo manejado. O también se trabajan este tipo de pinturas en los petos de los machos celadores,
Y las hembras que están todas pintadas de lomo es porque ya están en celo. Ahora, los aretes. Los aretes, a mí en lo personal, no me gustan mucho en cabras por el comportamiento que tienen. Recuerden que las cabras, lo vimos en la clase de alimentación, tienen el labio triangular y móvil. Entonces la cabra ve algo en la oreja de la compañera, con ese labio lo van a prensar y lo pueden arrancar. Pero a nivel de pastoreo es la manera más adecuada para poderlos identificar. Ojo, lo ideal es que no se areten animales menores a un mes de edad, todavía están muy chiquitos, y que los aretes sean de plástico, lo que se llama el macho y hembra, que es lo que embona de los aretes, sean de plástico, porque los de metal llegan a ocasionar reacciones alérgicas. Ahora, como siempre, ¿no? Las cabras se tratan como si fueran pequeños o pequeñas vaquitas. Si ustedes ubican el Sistema de Identificación Nacional en México, el SINIGA, maneja aretes amarillos. Las cabras ven, ¿no? Ya está estudiado a nivel de comportamiento que las cabras ven el amarillo, el naranja y el rojo. Entonces, el amarillo es un color que ellas detectan. Aunado a su conducta de exploración sumamente desarrollada, no es decir que son altamente metiches, y su arete que ellas ven, y es el labio triangular y móvil, pues se los van a estar arrancando. Hay veces que van a las producciones y ven las orejas de las cabras como falda de hawaiana, de que ya se lo arrancaron de un lado, se lo ponen más atrás, se lo vuelven a arrancar, etc. Ahora reitero, a nivel de pastoreo, pues es hasta el momento es la forma más adecuada, porque ningún otro, este es el más seguro, los otros sí podemos tener algún riesgo con los animales. En el caso de los permanentes, de la identificación permanente, la vamos a trabajar en animales que sabemos que se quedan en la producción. No vale la pena gastar en un animal que vamos a vender al abasto como pie de cría. El que menos se utiliza, y es por el que voy a empezar, es el nitrógeno líquido. Este es mucho más utilizado en caballos, porque es más costoso. En cabras se trabaja en animales de alto valor genético que salen a exposiciones ganaderas, que no quieren ni aretarlos, ni mosquearlos, ni nada. Hacen el dueño, ¿no? el ganadero, el símbolo de su empresa, en metal, lo sumergen en el nitrógeno y se lo ponen a los animales. El único requisito para utilizar el nitrógeno líquido como sistema de identificación es que el animal tenga la capa oscura. ¿Por qué? Porque el lugar a donde ustedes ponen el nitrógeno en el pelo posterior a esto va a salir de color blanco. Entonces, ustedes se lo ponen a un macho sanen, pues en la vida lo van a ver. Entonces, que en alguna parte de su cuerpo tenga pelito oscuro puede funcionar. Y ahora se ve muy lindo, no es igual como cuando marcan con calor, que chamuscan la piel que se ve ahí corrugado, no, nada más se va a encanecer ese pelito, pero es costoso. El más barato de todos es el muesqueo. En cerdos, ¿no? Es el pan de cada día. Y quienes ya llevaron cerdos recordarán que les dieron una hojita con el dibujo de las orejas y dependiendo dónde hacían el corte representaba un número. Entonces ustedes ya nada más contaban y ya sabían el número del animal. Aquí en cabras lo que pasa es que es como el libre albedrío. Cada productor no está tan internacionalizado el sistema de identificación. Entonces cada productor pues determina dónde es el 1, el 3, el 9, etc. Entonces hay que llegar con ellos e identificarlo para poderlo conocer. Pero algo más que pasa. El ciclo productivo del cerdo es muy veloz. Más o menos desde que nace el chanchito hasta que llegan las carnitas en sistemas muy intensivos, más o menos andaremos entre los 4 o 5 meses. ¿Qué pasa con las cabras? Quien es más fácil de movilizar por cuestiones de sanguinidad o en un tiempo más corto serían los sementales. Es una práctica muy común que se intercambien a los sementales. Entonces, yo, productor, tengo a mi Juanito y el productor de enfrente tiene a su Chuchito. Entonces, mi Juanito se va a la otra granja, a la otra producción. Llega ya y le dijeron, los de la UNAM me enseñaron que tengo que identificar y lo vuelven a mosquear. Pasan 2, 3, 4 años, se va a otra granja Juanito y lo vuelven a mosquear. He visto casos de Juanito que parecen de la raza La Mancha, de tantas veces que los han mosqueado y ya no tienen orejas. Entonces, por el tiempo de vida de las cabras, no es muy recomendable hacer este tipo de práctica. Además que es
se ve medio feo. Lo que más trabajamos en la especie es el tatuaje. Lo venden de forma comercial. No sé si alguien ha llevado la clase de conejos. También en conejos tatúan, nada más que son más chiquitos. Estos son más grandes. Vienen en un paquete, viene lo que es el tatuador, que es como la pinza, donde trae un riel. Y además vienen en un como topper con divisiones, letras y números. Entonces, no sé si alcanzan a distinguir que tienen piquitos más altos y chiquitos. Esto da números y letras. Entonces, se acomodan en el riel dependiendo el número que ustedes vayan a trabajar con el animal, el número que esté asignado a su producción. Y antes de ponerlo en el animal, perforen un papel, porque hay 4 formas diferentes de poner ese... Hay, bueno, 2 formas de poner diferentes esos dados. Podemos ponerlos al revés. Entonces, perforen un papel, véanlo a contraluz y si ya están seguros que es el número correcto, ahora sí, agarran a la cabra, le limpian con una torunda de alcohol toda la orejita por dentro y la parte esta de los dados debe de quedar por dentro de la oreja. Entonces, ustedes van a cerrar la pinza y van a apretar fuerte. Sí van a balar las cabras, sí se van a levantar, porque cada uno de estos picos va a ocasionar una lesión, va a abrir un porito, es un tatuaje. Posterior a, abren la pinza, se ponen tinta china en las manos y frotan toda la orejita de la cabra. Con eso, ustedes van a asegurar que entró en cada uno de los hoyitos que hicieron con el tatuado. Ahora, no hay una regla de que se debe de tatuar en la oreja derecha o en la oreja izquierda. Se trabaja más la izquierda, pero si lo hacen en la derecha no pasa nada. Ahora, vamos a ver qué manejos hay que hacerles a los cabritos. En este caso, el desbotone se trabaja, únicamente para las hembras. El desbotone es evitar que les crezca el cuerno. También lo pueden encontrar o escuchar en campo que les digan el desyeme. Lo ideal es que lo hagan a los 7 días de edad. Hay estudios que manejan que hasta el mes se puede hacer, pero para mí, desde mi perspectiva, ya no es un desbotone, ya es un descorne, porque al mes ustedes ven a los cabritos ya tienen sus mini cuernitos. Entonces ahí es sumamente doloroso. Lo ideal es que sea a los 7 días de edad. ¿Por qué lo hacemos? Al quitar que crezcan los cuernos, vamos a evitar animales con mayor jerarquía y vamos a evitar que nos destruyan las instalaciones. Esto es un manejo que se trabaja a nivel de estabulación, nada más. A nivel de pastoreo necesito que tengan los cuernos porque es un mecanismo de defensa. Si estamos a nivel de estabulación, si no quiero que con esos cuernos me destruyan las instalaciones. Y sobre todo si no tienen un buen manejo del bienestar animal o conciencia de un enriquecimiento ambiental, las cabras se van a aburrir. Y en vez de picarse el ombligo como hacemos nosotros cuando estamos aburridos, ellas lo que hacen es irse a las instalaciones, frotar cuernos en rejas, puertas, golpear a la de enfrente para estar entretenida, etc. Entonces, lo vamos a trabajar. La forma más médica, más profesional es que ustedes tengan un cautín, ya sea eléctrico o de gas. Pero si no lo cuentan, con tener un soplete o una fogata y metal, lo pueden hacer. Ahora, esto es una de las prácticas más difíciles a las que nos tenemos que enfrentar cuando llevamos esta especie. Les va a tocar, si están en época de cabritos, hacerlo. Y deben de hacer tripas corazón. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen un buen manejo, un buen desbotone, van a ocasionar que el animal tenga un segundo manejo de este tipo por algo que ustedes no hicieron bien. Es decir, el animal va a sufrir 2 veces dolor innecesario. ¿Por qué? Lo que sucede es que para hacer un bloqueo completo hacia el nervio cornual, en esta etapa, a esta edad, tienen que infiltrar por esta parte del ojo en la comisura, pues llegando hacia la oreja, tienen que infiltrar la lidocaína. Y si ustedes no están bien adiestrados o el cabrito se mueve, lo van a dejar ciego, lo van a ponchar el ojo. Entonces, lo más que podemos hacer es infiltrar lidocaína alrededor de este botón, pero no va a haber como tal un bloqueo completo, sí le va a doler. Entonces, cuando ustedes están en práctica, empiezan a quemar y el cabrito grita de una forma desgarradora. Entonces ustedes, ay no, pobrecito, no, ya, déjalo así, le ponemos el producto y lo soltamos. El que acabó el doctor ni se va a dar cuenta. Si ustedes hacen eso,
en vez de ayudar al cabrito, pues no van a condenar a que adulto vuelva a pasar algo por el estilo. ¿Por qué? Porque si ustedes no queman bien todo ese botón, va a crecer un cuerno raro. Por eso es que tenemos un chorronal de cabras unicornio en Topilejo, porque la gente no lo hace bien, le da cosa que el cabrito grite de esa manera, y entonces cuando es adulto, recuerden que las cabras se pelean topándose. Entonces, ese cacho de cuerno ahí raro que les crece es muy sensible. Entonces se topan, se rompen y empiezan a sangrar. Ya hay que entrar ya con sierra de lis y hacer un descorno. Entonces estamos martirizando 2 veces al animal por algo que se debió de haber hecho bien desde un principio. Ahora, en otras especies se trabaja lo que es la sosa cáustica. En bovinos es muy común, le ponen abajo del botón vaselina y luego le ponen la pastita de la sosa. ¿Qué pasaría si yo en cabras, conociendo el comportamiento que tienen, meto a los animales decorados de la cabeza con esto? O sea, el compañero de al lado le va a decir, a ver, manito, ¿qué es eso? Y se lo va a comer. ¿Qué va a ocasionar? Que tenga lesiones en la boca. Entonces, a lo mejor y poniéndoles algo de protección, había pensado en una plática que tuvimos con el doctor Javier, de unos tipos gogles, unos tipos de protecciones donde se les pueda poner la sosa cáustica, se les ponga la cubierta y así evitar que los otros animales se lo puedan consumir. Sería una opción bastante viable para evitar ocasionarles dolor innecesario. Entonces, ¿cómo lo van a trabajar en práctica? Van a agarrar al cabrito y de entrada se van a cerciorar que tenga sus botones, se van a sentir como 2 chipotes en la cabeza. Van a recortar el pelito alrededor de ese botón y ahora sí se enguantan. Y los 2 se deben de enguantar, porque si ven en la tercera imagen, si no se hubiera enguantado, le hubieran dejado un recortito para toda la vida. Entonces, ya que se enguantaron, lo van a sujetar, van a trabajar entre 2 personas, una que lo sujete y otra que haga el quemado. Ahora, la persona que lo sujete, si quiere que cierre los ojos, llore igual que el cabrito, no importa, pero que no lo suelte. Y el que queme debe de hacerlo de primera intención, firme. Es como cuando tenemos, no sé, tela adhesiva pegada en el brazo. Si nos lo empezamos a quitar de poco a poco, es más doloroso que si le damos el jalón parejo. Así hay que hacerlo. Hay que hacer un quemado. Ahora, el quemado no es nada más como cuando marcamos al ganado de que ponemos, pegamos y ya. No. Hay que hacer un cuchareo hasta levantar todo ese botón. Entonces deben de hacerlo firme y rápido. Ya que hayan quitado todo ese botoncito, se pone un producto cicatrizante y desinfectante. Aquí les pongo el Topazone, que es el más común, es el spray amarillo. Pero pueden utilizar a base de violeta genciana o si tienen mayor presupuesto, como en pequeñas especies, el Aluspray, sin ningún problema. Ahora, ustedes lo van a trabajar así entre 2 personas. ¿Qué pasa a nivel de campo? Pues los productores tienen sistemas parecidos a este, que la principal idea o la principal función es que el cabrito va a entrar, va a meter la cabecita y es como una prensa, se cierran los laterales, lo apachurra y la parte que está abajo de su mandíbula va a subir para sujetar. Y ya él solo puede hacer el quemado. Reitero, si no tienen cautín, pueden utilizar un soplete, calentar algún fierro y con eso hacerlo. ¿Bien? Entonces, la castración, pues obviamente va a ser en machos. Esta práctica se lleva a cabo sobre todo cuando no tenemos las instalaciones adecuadas para separar machos de hembras. Recuerden que las cabras son sumamente precoces y si ustedes no tienen controlado y más cercano a la época reproductiva, les va a ganar ese semental. Entonces tuvimos un semental que le decíamos el Lujurias, ya se imaginarán por qué. Este Lujurias tuvo un cabrito que se llamaba Lujito. Lujito compartía espacio con las hermanas en unas corraletitas ahí en Topilejo. Empezó a acercarse a la época reproductiva y vimos que Lujito ya tenía un comportamiento diferente, extraño. Como tenía el antecedente penal del papá, pues sabíamos que por ahí iba el asunto. Entonces sacamos a Lujito de esa corraleta y lo acercamos a una hembra que ya estaba en celo e hizo el intento por montarla. Entonces rápidamente se armó una vagina artificial, se colectó al Lujito y tuvo un eyaculado y concentración espermática de adulto cuando el animal tenía 7 meses. Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho esto, Lujito hubiera gestado a todas las hembras, a sus hermanas con las que estaban en el corral, con las implicaciones genéticas que eso trae. Entonces, si no tienen manera de separar machos de hembras, castren a sus machos porque les van a ganar. Otros dicen, no, voy a castrar al chivito para que cuando haga la birria no huela a chivo. Mentira, la birria va a oler a chivo esté castrado o no esté castrado.
Hay estudios donde demuestran que pueden ser un poquito más grasosas las canales en los animales castrados. Recuerden que el último lugar a donde depositan grasa las cabras es a nivel de músculo. A esta edad lo que más juntan es a nivel perirrenal, por eso las evaluaciones de las canales a nivel de la riñón. Entonces, la manera ideal para hacer una castración pues sería como las que nos enseñaron en práctica, ¿no? Aquí en pequeñas especies. Anestesiamos local, incidimos por línea media de escroto, exponemos testículos y ya sea por vía abierta o cerrada los extirpamos. Ahora recuerden, en rumiantes no se pueden anestesiar a plano clínico como perros y gatos. ¿Por qué? Porque tienen rumen. Y si ustedes anestesian a plano quirúrgico que esté tirado el animal, a la media hora se les va a morir porque no puede expulsar ese gas, va a estar todo inflado y adiós, ¿no? Entonces, en ellos es con bloqueos. El método que más se trabaja, bueno, el corte de bolsa escrotal es el ideal, pero es el que menos se trabaja por el costo. El que más se utiliza es la pinza de Burdizo o el emasculador, también se trabaja mucho en caballos. La pinza de Burdizo es como una pinza que tiene una navajita. Entonces la pinza hacemos tasia aprieta y tiene como una navajita para que caiga todo el paquete de escroto con los testículos. Ahora, en muchos lados lo hacen a la Viva México, no les ponen anestesia, tampoco hay que ser tan salvajes. Podemos infiltrar lidocaína a nivel testicular, o si ya son muy adiestrados, pueden hacer bloqueo epidural. Nada más que el problema con un bloqueo epidural es que si es un cabrito, está bien, pero si tienen que castrar 50 cabritos, hagan 50 bloqueos epidurales. De entrada el costo va a ser muy alto y además la destreza que puedan ustedes tener al primero va a distar mucho del que pueda estar en el 30 o el 50. Y recuerden que si no hacemos un buen bloqueo, podemos dejar paralítico al animal. También pueden poner un poquito de tranquilizante endovenoso para que esté relajado y hacer la castración. El que nunca recomendaría, porque es la salvajada más grande y los que se encargan de borregos son fanáticos de esto, es el elastrador. Yo no sé qué leyenda urbana o dónde aprendieron los productores de que no les duele. Que los borregos, desde mi perspectiva, tengan cierta incapacidad para manifestar emociones, no significa que no les duela. Y ahora, aparte, el elastrador es un aparato que hace una liga grande. Entonces pasan por la liga el paquete de escroto con testículos y cercano al ano sueltan el aparato y hasta que no se necrosen y se caigan. Entonces el animal va a estar en una agonía constante más o menos de 24 a 72 horas. Ya cuando están necrosados en lo que se les cae lo de menos, ya es tejido muerto. Pero además lo hacen para quitar testículos y además para descolarlos al mismo tiempo. Entonces les ponen en la cola, les ponen en los testículos. Entonces los pobres animales baja su consumo de alimento, baja ganancia de peso. La verdad es que es una práctica sumamente arcaica y medieval, ¿no? O sea, no vale la pena trabajarlo así. Entonces no recomienden este método para castrar. Hablamos de llevar a cabo el sistema de identificación a través del pesaje. Vimos que se debe de pesar al nacimiento. Cuando estemos en la etapa de lactancia, debemos de pesarlos cada semana. ¿Por qué? Porque podemos hacer una modificación de lo que estamos haciendo algo mal. Ustedes, desde la oficina, haciendo el cálculo de la ganancia diaria de peso de los animales, se pueden dar cuenta de cómo se está trabajando en corrales. Nada más con estar haciendo, echando números. ¿Cómo sería la fórmula? Pues sería el peso final menos el inicial entre el número de días. Hablando de la lactancia, va a ser entre 7 y ya en el destete entre 15. Entonces, puede ser que en esa semana no ganaron peso, porque a lo mejor la leche que les dieron estaba acidificada, porque tuvieron un problema respiratorio, un problema digestivo, bajaron de peso o no ganaron. Y ustedes así pueden, ustedes evaluarse si ustedes los que están a cargo de la lactancia o evaluar a la persona que lo está haciendo. Y puede ser algo bien tonto, les platico mi experiencia. Hace chorronal de años que yo estuve ahí en Topilejo, en la área de lactancia, tenía a 2 machitos que iban para cemental, el guapo y el mamillas. Estaban bien bonitos esos alpinos. Entonces los cabritos cuando toman leche parecen pozos sin fondo, ¿no? Toman y nunca se llenan. Entonces yo no tenía la experiencia necesaria, entonces yo les daba en su cubetita a guapo y a mamellas y de 2 succionadas se acababan la leche. Entonces me veían con su carita de, tengo hambre, ¿no? Entonces decía, ay, pobrecitos mis hijitos, y les daba más leche en la cubeta.
De 2 o 8 semanas se la volvían a acabar y me volvían a ver con carita de, tengo hambre, ¿no? Y yo, otro chorrito de leche. Y después el chorrito les salía por otro lado de la diarrea mecánica que les ocasioné. Entonces, esa semana no ganaron peso. Y el doctor Julio Cervantes, que ya lo conocen, era mi jefe en esa época. Entonces, se puso a revisar las ganancias de peso de Guapo y de Mamellas y yo, sorpresa, ¿no? En esa semana no ganaron nada. Entonces, tuve que confesar mi pecado. Se dio cuenta y corregimos, ¿no? Yo también entendí que no se deben de pasar de la leche, que se quedan con hambre, pues le damos mamilita de agua o darles un alimento sólido de mejor calidad. Más adelante lo vamos a ver para que se lleven. Entonces, con el simple hecho de ustedes analizar números, pueden corregir trayectorias. Les reitero, hay que ser sumamente eficientes. De nada me va a servir pesarlo al nacimiento y cuando yo creo que ya se deban de destetar y ver que no han ganado el peso que yo requiero para la siguiente etapa. Entonces, como son estacionales, se los dije al inicio de esta clase, debemos de ser eficientes e ir cubriendo con tiempos y con pesos adecuados. Ya a nivel de destete, pues ya el crecimiento no va a ser tan exponencial, lo podemos aplazar cada 15 días. Pero es ideal que así estemos llevando los registros para saber lo que les estamos dando de comer. Y vamos a ver ahorita cómo es que debemos de alimentar a los animales a través de la lactancia. Hay dos grandes universos, la lactancia natural y la lactancia artificial. Dentro de la lactancia natural hay dos modalidades, la lactancia libre y la lactancia controlada. Vamos a ver las características de cada una de ellas. La lactancia natural, como su nombre lo dice, consiste en que él o los cabritos se alimenten directamente de la ubre de la mamá. ¿Tiene ventajas? Sí. Yo le veo más desventajas que ventajas, pero sí tiene ventajas. ¿Qué ventajas es? Pues es que es más económica aparentemente porque la cabra se hace cargo de sus chamacos. Los cabritos se van a improntar con una cabra, van a ser cabras, van a tener comportamiento de cabra. Van a tomar la temperatura, la leche a la temperatura que necesitan, las veces que ellos quieran, pequeñas cantidades. ¿Por qué les digo que es económica aparentemente? Porque al estar en contacto con los animales adultos, los cabritos, es mucho más fácil que se infecten de agentes patógenos que a esa edad no deberían de hacerlo. Entonces, sanitariamente hablando, va a llevar más problema que beneficio. Y a la larga es mucho más costoso que implementar una lactancia artificial. Salvo ciertos sistemas de producción que no se puede permitir o no se puede implementar más bien la lactancia artificial, como es el caso de un sistema extensivo. Ahí necesitamos que el cabrito coma de la mamá porque no es una raza especializada, no nos vamos a dedicar a la producción de leche. Son animales de carne. Necesitamos que lleguen más rápido a peso a plato. Animales, lo ideal es que sean lechales, es decir, que no coman otra cosa más que su leche. Entonces, ahí están en corrales rústicos, se alimentan y cuando salen a pastar, pues solo salen las mamás. Hay veces que el cabrito pues quiere ir atrás de la mamá y lo que hacen los pastores, los cuidadores, es que los amarran a los árboles. Les amarran una patita al árbol y entonces el cabrito se tiene que quedar ahí. Y no es porque digan, ay, qué malos, no lo dejan ir con la mamá, sino porque son el principal punto para ser predados. Y además no aguantan el caminar lo que aguantan los adultos. Entonces los dejan ahí. Ya que regresan, pues ya están toda la tarde con su mamá. Ahora, es muy común que pregunten, bueno, ¿cuándo debo de hacer el destete? Va a variar el destete en cuanto a la raza, la alimentación que estamos dando. Entonces, no va a ser una regla de decir, el destete en cabras es a los 2 meses de edad. Porque a lo mejor si yo tengo una raza cárnica que tiene una ganancia de peso más veloz, a los 2 meses va a estar en un peso más elevado que una lechera, o que una de doble propósito. Entonces, lo ideal para hacer un destete, cosa contraria a lo que hacen en borregos, En borregos lo que hacen es que marcan un día en el calendario, y quienes han llevado borregos pueden constatar que estoy diciendo la verdad, marcan en el calendario el día del destete, lo separan y es toda una noche de baladeros de que extrañan mamás y crías, ¿no? Aquel destete va a depender de algo muy importante, el peso. Para hacer un correcto destete y que no tengamos problemas en las etapas subsecuentes, vamos a hacer o vamos a considerar que deben de estar del 20 al 25% de su peso racial adulto. Hay otra regla que dice que cuando triplique el peso al nacimiento.
pero lo más, o lo que a mí me ha gustado más o visto que funciona mejor, es que estén del 20 al 25% de su peso racial. Supongamos que estamos hablando de una boer, una adulta, que pesa una tallita mediana, unos 80 kilos, lo vamos a destetar a sus crías con un 20% a los 16 kilos. Si ustedes se aplican, dan bien de comer, respetan la lactancia, lo pueden alcanzar a los 2 meses y los destetan sin problema. En cambio, si dan rastrojos, si dan el peor alimento, pues va a tardar más tiempo. Entonces, esta es la etapa en la que mejor se debe de alimentar para cubrir bien los tiempos, los porcentajes de ganancia y poder seguir avanzando. Recuerden que el punto, además de la alimentación, que es el 80% de los costos, un punto crucial en la producción es esta etapa. Nos va a llevar al éxito o al fracaso. La lactancia controlada o restringida está más asociada a los sistemas intensivos y semi-intensivos. Aquí ya el productor se interesa por obtener la leche para hacer algún derivado, ya sea cajeta, dulces. Los sistemas semi-intensivos están más enfocados no tanto al queso, los sistemas intensivos sí es el queso por cuestiones de tecnología e infraestructura que se necesita. Entonces ya quieren obtener leche y salen a pastoreo las cabras. Entonces en las mañanas se ordeñan a las cabras, se van a pastoreo y cuando regresan por las tardes entran al corral con sus bebés y por la noche los van a separar. Ustedes pueden decir, ay, qué malulos, ¿no? ¿Por qué no dejan dormir calientito al cabrito con su mamá? ¿Qué pasaría? Pues se va a quedar pegado toda la noche tomando la leche de la mamá y al día siguiente pues, no va a haber leche que ordeñar y aquí ya queremos tener una producción. Entonces, el ordeño de la cabra va a depender del tercio de lactación en el que se encuentre. ¿Qué es? En el primer tercio apenas va a repuntar la producción. Aquí nada más se va a ordeñar una vez al día porque no tiene tanta leche. Entonces, en la mañana se ordeñan, salen a pastoreo, regresan, entran con sus cabritos y por la noche los van a separar. Para el segundo y tercer tercio de la lactación, que ya es el pico más alto, se van a ordeñar 2 veces al día. En la mañana se ordeñan, se van a pastoreo, regresan por la tarde, se vuelven a ordeñar. Nada más que aquí el problema es que el ordeñador no tiene una vista de rayos X ni una cuantificadora en las manos para saber qué cantidad de leche está dejando en la cisterna. Entonces puede ser que a cabras que les deje 2 litros, cabras que les deje medio litro, y aquí sí podemos tener variaciones en las ganancias de peso de los cabritos. Podemos tener animales que estén tomando más leche, van a crecer más rápido que animales que estén tomando menos. Ahora, a partir de aquí de los sistemas semi-intensivos y hacia los intensivos, vamos a tener una discriminación de género hacia los machos. Los machos se consideran los zánganos de las producciones, ¿no? Lo que no les va a dejar nada porque no son el reemplazo. Y he visto casos de cabritos que parecen gasparines de los flaquitos que están que ni les dan de comer. Pero si nosotros le enseñamos que los puede tener bien alimentados, hay trabajos donde dan leche con suero de quesería para bajar costos y crecen muy bien, tienen muy buenos rendimientos en canal y podemos aprovecharlos. Las hembritas, como son los animales de reemplazo, ellas sí van a estar 2 o 3 meses con la mamá hasta que alcancen el porcentaje de destete, que recuerden que son del 20 al 25%. Y algo importante, cuando están juntos mamás y bebés en esos corrales, se trabaja lo que es el creep feeding. Recuerden, el creep feeding es como un corralito donde hay alimento adentro y nada más el cabrito puede entrar y salir. Porque a pesar de que son los hijos de esas cabras, socialmente hablando son lo más bajo de lo bajo de lo bajo y no los van a permitir que consuman ese alimento. Entonces, o ellas se los van a quitar. Entonces, de esta manera ellos tienen acceso a alimento sólido, además de estar con la mamá tomando leche. Ahora, en los sistemas intensivos, aquí sí, se trabaja la producción láctea para hacer queso. Ya tienen mayor tecnología, el número de animales es mucho mayor, son animales, son razas especializadas en producción láctea. Entonces, en este tipo de producciones no se concibe tener una lactancia natural o restringida. Se tiene que trabajar lactancias artificiales porque el manejo que le hagamos al cabrito
pues va a determinar el éxito de la producción. Sanitariamente hablando es lo mejor, más adelante vamos a ver las características, pero aquí la base sí es una lactancia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que el veterinario o el responsable se va a hacer cargo de darle de comer a los chamacos o chamacas. Entonces, ¿cómo podemos darles de comer? Podemos utilizar cubetas, como la verde que está aquí abajo, que ya es un modelo antiguo, como la blanca que está arriba, donde están los chuponcitos, con biberones, distribuidores automáticos, etc. Ahora, el biberón, yo únicamente lo recomendaría para dar calostro. Imagínense que tengan 50 chamacos que alimentar con mamila, a menos que tengan un chorronal de servicios sociales que les ayuden para alimentarlos, puede funcionar. Pero si no, no les va a dar la vida para alimentarlos. Ahora, originalmente tenemos la cubeta como la verde. Este tipo de cubeta tiene grandes desventajas. ¿Cuáles son? Si ustedes se fijan, tienen popotes. Es mucho más cansado ir contra la gravedad, succionar y comer. Entonces los cabritos se cansaban y no comían lo suficiente. Y además, si no se hace una buena limpieza de estos popotes, crecen unos hongos impresionantes que es un foco de infección. Entonces, este tipo de cubeta ya no se trabaja. Lo ideal es como la blanca que está arriba. Si ustedes quitan la campana y el chupón, es un hoyo. Entonces, vierten la leche y baja por gravedad. ¿Qué desventaja? Cuando ya están bien usadas estos chupones, que ya las cabras los han mordido mucho, si ustedes vierten la leche, sale como una fuente. Entonces, alguien tiene que estar tapando cada uno de los hoyitos en lo que llegan los cabritos a conectarse a su cubeta. Ahora, tanto la cubeta blanca como la cubeta verde tienen un fondo en común. Se aplica aquí el dicho, ¿no? Del que acaba primero ayuda al compañero. Entonces, cabras, vean esta, cabra más grande come mucho más que la chiquita que está aquí atrás. Entonces, ¿cómo podemos regularlo? Cuando es la primera toma de leche de las cabras, la región del ijar está sumamente sumida, tienen cinturita de avispa. Cuando toman la cantidad de leche suficiente, literal, parece que se hubieran tragado una sandía y se les hubiera atorado a mitad de camino. Entonces, les infla la panza. Entonces, hasta caminan y se les mueve así la sandía atorada, ¿no? Es como si fuera horizontal la sandía, si me doy a entender. Entonces, cuando ustedes vean que la cabra ya tiene la sandía atorada, apártenla y dejen que tome leche una cabra que todavía tiene muy sumida la región del ijar. Ahora, si ustedes observan la imagen, la cabra, vamos a iniciar hacia su mano derecha de la pantalla. La cabrita alpina cuello blanco ya se va, la gamuzadita sigue tomando, la que sigue también, y las últimas dos sí. Esta que está al centro, esta alpina cuellito blanco, si observan, está agachada sin hacer nada. Ahora aquí, nosotros las personas que se dedican a la lactancia, deben de convertirse en los mejores coaches y porristas que puedan tener los cabritos. Necesitan esa parte afectiva, se están alimentando con una cubeta. Entonces, ustedes ven que una cabra está así, ustedes llegan y la apapachan, ándale, mamita, tú puedes, la soban, mueve su colita y se vuelve a pegar. La finalidad es que coman más alimento, que crezcan, que ganen peso. Hay que estarlos coachando y apapachando porque no están con la mamá. Nosotros vamos a hacer este sustituto afectivo para las cabras. Ahora, esta ha sido de las pocas veces que los trabajadores de Topilejo nos han echado la mano tan, ¿cómo decirlo?, tan activamente, porque se observan, vean, fue hace ya un chorronal de años, todavía no existía la ley seca dentro de la UNAM, donde fuimos los pioneros en utilizar este tipo de forma de alimentación a los cabritos. Ahorita si ya van a Topilejo es muy común verlo. Entonces, aquí la ventaja es de utilizar botellas para cada uno. Don Santiago, un trabajador que ya se nos jubiló, nos hizo esta estructura de metal azul donde embonaban cada una de las botellas. Lo único que se compró especial fueron los chupones para las cabras. Bueno, este macho son machitos. ¿Por qué sé que son machitos? Porque tienen cuernos. Recuerden que solo el desbotone se hacen hembras. Entonces, este tiene la ventaja de que sé exactamente qué cantidad de leche está tomando cada uno. No tengo que estarme fijando si ya se tragó la sandía o no. Entonces, esto nos va a permitir un mejor control en cuanto a la toma de leche que deben de tener cada uno de ellos. Normalmente les pregunto, ¿han visto algún lactoreemplazante cuando lo vemos a nivel presencial? Y la mayoría me dice que no. Y no, es muy complicado encontrar un lactoreemplazante especial para cabras.
Sí los hay, pero hay que importarlos y son costosísimos. O hay otros de menor calidad que lo único que ocasionan es que no tengan una buena ganancia de peso, que no tengan la buena cobertura de grasa a nivel de riñón que se necesita, entonces nos van a castigar el precio en el rastro. Entonces, lo que más se trabaja es la leche de la mamá, pasteurizada, y la vamos a dar en tomas controladas. Les reitero, los sustitutos lácteos debemos de evaluarlos porque nos pueden generar más problema que beneficio. Y leche de vaca podemos dar siempre y cuando haya una adaptación previa. ¿Qué es esto? Recuerden que la leche de la cabra, por sí sola, o sea, la cabra la emite con menor contenido de lactosa. Entonces no tiene la enzima lactasa tan abundante en el tracto digestivo, que si toman leche de bovino que es abundante en lactosa, podemos ocasionar que tengan problemas diarreicos los animales. Ya lo vieron en su clase de enfermedades del cabrito. El principal problema de afectación son diarreas y neumonías. Entonces hay que hacer un proceso adaptativo semana con semana, ir incorporando un poco más de leche para que ese tracto digestivo empiece a generar esa enzima. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el esquema ideal para darles de comer? Los primeros 2 días hay que estar sobre de ellos y estarles dando 4 veces al día la cantidad que vayan soportando para que vaya incrementándose el tamaño de su abomazo. Del día 3 al 14º, más o menos 3 veces al día. Ya a partir de los 15 días podemos extenderlo a 2 veces. Ojo, hay que hacerlos en horarios establecidos. Las cabras generan cierto horario biológico. Entonces, si ustedes empiezan a dar a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde, todos los días va a ser igual. Nada de que hoy llegue tarde y le dé a las 9 y pobrecito les voy a dar a la 1. No. Entonces, hay que estarles siempre dando en el mismo horario y ellos ya saben, cuando se acerca la hora, les van a recordar que ya va a ser su hora de comer. ¿Cuánto es lo que deben de tomar? En las 2 tomas les vamos a dar 750 mililitros. 750 en la mañana y 750 por la tarde. Entonces, si tienen 10 cabritos que alimentar, pues ya saben cuántos litros de leche tienen que separar de la producción para sus lactancias. El resto de la leche que se vaya y se transforme en queso. Entonces, si ustedes ya saben que están en un sistema intensivo de producción, que van a implementar una lactancia artificial, pues calostren igual con biberón. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan que tome el calostro de la mamá, pues de entrada se puede infectar de artritis encefalitis o de otras enfermedades que no queremos que estén en contacto, como para tuberculosis. Pero además se va a improntar con la mamá, entonces les va a decir la mamila, guácatelas. Va a costar trabajo que acepte el biberón. Entonces, de entrada, ordeñan a la cabra, tratan térmicamente ese calostro en el caso de que sean positivos a él y se lo dan. Lo que sobra lo pueden congelar. Y algo bien importante, si ustedes observan la foto que está hacia su mano derecha, a pesar de que está tomando biberón, tiene agua. Siempre deben de tener agua disponible y a su altura. Estamos hablando de un sistema intensivo. El sistema intensivo es altamente tecnificado, tienen bebederos automáticos. Pero los bebederos automáticos por lo general están a la altura de los adultos. Los cabritos, aunque se paren, no van a alcanzar. Entonces deben de tener cubetas con agua limpia que diario se les cambie a pesar de que estén en una época de lactancia. Creo que no sé cómo se los habrán enseñado, si como gotera esofágica, canaladura esofágica, pero ya saben que les encanta cambiarles nombres y ahora se llama surco reticular. ¿Qué es esto? El plieguecito que cierra, que cuando come el animal, en esta etapa, todo lo que consuma brinca al rumen, cae directamente hacia el estómago glandular, el abomazo. El cierre de este plieguecito surco reticular depende de muchas cosas. La temperatura a la que le damos los líquidos, la bomba sodio-potasio, la posición en la que lo alimentamos. Esto es bien importante. Si nosotros no hacemos un buen manejo, va a haber un cierre deficiente de este pliegue, que va a ocasionar que haya un goteo constante hacia rumen. Todavía no son rumiantes como tal, a los 2 meses, pero sí tienen microorganismos porque ya han estado explorando el ambiente. Pueden fermentar esa leche, van a estar distendidos y si es muy abundante podemos tener procesos de timpanismo incipiente, no van a ganar peso y en casos más severos se nos pueden morir los animales. ¿Nosotros cómo podemos influir? En la temperatura a la que le damos la leche y la posición en la que le damos el biberón o la cubeta. Siempre debe de ser con chupón. Si ustedes le ponen la cubeta como un becerro, que ellos tengan que agacharse a tomar, no van a tomar.
porque no saben. No sé si hayan tenido oportunidad de ver cómo toman leche las cabras, estiran el cuello. Al momento de tomar la leche, si hasta uno es medio bruto para darle, se hincan para estirarlo. ¿Por qué? Al estirar el cuello favorece que cierre ese surco reticular. Entonces, lo ideal es inclinarle las botellas para que puedan alcanzar esta posición y la temperatura debe de estar a la temperatura que la tomaría de la mamá. En muchos lados he visto que tienen sus botes en el refrigerador con la leche, sus tambos. Y hasta se formó una capita de hielo arriba. Lo que hacen es que sacan ese bote, lo dejan al sol a que medio se descongele y se lo dan frío. Aparte de que van a tener un goteo constante de esa leche hacia rumen, van a tener todos mocosos y tosijosos a los cabritos de los problemas respiratorios. Entonces, con el simple hecho de calentar la leche e inclinarle las botellas o la cubeta en la que les vamos a dar alimento, nos vamos a ahorrar un chorronal de problemas, ¿no? Siempre prevenir antes que tratar. Ahora, yo siempre digo que las cabras de Topilejo son capriperros. ¿Por qué? Porque su comportamiento se modifica con la lactancia artificial. Tiene sus pros y sus contras. Las ventajas es que ellas ya no se van a estresar ante la presencia humana. Bueno, ahora con las prácticas tan constantes, cuando yo estudié, hace un chorronal de años, pues hasta éramos como el enriquecimiento ambiental para las cabras, no nos veían y todas se acercaban, ¿no? Y ahora los ven y ya yo digo que para evitar manejo hace rato les van a llegar directo con sus frasquitos con sangre y las muchas para que no las estén picoteando. Pero se va a modificar ese comportamiento. La distancia de huida de las cabras es muy chiquita por la especie. Pero cuando están en una lactancia artificial se nulifica. Para ellas ustedes son una cabra más. Les digo, ventajas y desventajas, ¿no? ¿Qué ventajas tienen, no? Pues de entrada menos estrés. No hay que estarlas correteando para sujetarlas. Supongo que en su práctica de etología hicieron el agacharse dentro del corral y todas se les fueron encima, ¿no? Porque bajaron su jerarquía, entonces ya no les tienen miedo y se van a acercar. ¿Qué desventajas tiene? Que puede ser peligroso para las personas. Las cabritas durante la lactancia, les reitero, son muy juguetonas, exploran, etc. Pero ellas no caen en el 20 de que crecen. Y para ellas, siendo cabras alpinas de 60, 70 kilos, siguen siendo esas chiquitas de 12 kilos. Entonces llegan con ustedes, les brincan, los empujan, les pueden abrir los labios, los mandan de sentón, etc., ¿no? O a veces que llega el momento en que la cabra alfa del corral va a voltear a verlos y va a querer medir jerarquías con ustedes mediante el tope, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque puede ser peligroso para nosotros. Son animales grandes, nos pueden lastimar. Esto es bien importante, a partir del 8º día de edad, hay que empezar a administrar alimentos sólidos, enos y concentrados de buena calidad. Nada de rastrojos, nada de lo que sobró de los adultos, no. Tienen que tener una dieta especial y se hace el cálculo de cuánta materia seca, cuánta energía, todo a través de tablas NRC. Y se balancean las raciones porque les reitero, es una etapa en la que deben de comer mejor. Si observan la imagen que está hacia su derecha, ahí vean cómo se tienen que posicionar las mamilas para que ellos puedan estirar ese cuello y favorecer el cierre de ese surco reticular. Entonces, les reitero, a pesar de que estén tomando leche, deben de tener agua. Si no tienen agua disponible, no van a empezar a probar el alimento sólido. Y a partir del 8º día, nada de que cuando se destete al mes, a los 15 días, no. A partir del 8º día de edad o de la 2ª semana de vida, que es lo mismo, hay que darles. Al principio van a hacer un batidillo, ¿no? Como los niños humanos que cuando empiezan a comer y acaba el espaguete en la cabeza, así va a pasar. Pero hay que empezar a darles que empiecen a probar y que lo empiecen a incorporar. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el destete, no sufran, porque como no, el destete va a ser de forma gradual. Si nosotros estamos dando 750 mililitros en la mañana y 750 mililitros en la tarde, cuando ya estén cercanos al 20 o 25% de su peso racial adulto, vamos a ir bajando la cantidad de la leche que le damos. En vez de ser 750, van a ser 500 mililitros. 500 en la mañana, 500 en la tarde. La siguiente semana bajamos a 250 mililitros en la mañana y 250 mililitros por la tarde. La siguiente semana quitamos la toma de la tarde, solo damos 250 mililitros en la mañana. Conforme nosotros, y la siguiente semana ya le quitamos por completo la leche. Como nosotros vamos a ir disminuyendo esa toma de leche,
ellos la van a ir compensando consumiendo más cantidad de alimento sólido. En esta etapa y en las hembras de producción, es en la etapa en la que más proteína deben de consumir. En esta etapa, ¿por qué? Pues porque todavía no tienen el rumen funcional, todavía no obtienen proteínas a través de la degradación. Entonces estamos darle muy buena calidad de proteína, 18% de proteína debe de tener su alimentación. Ahora, ¿cuánto esperamos que ganen peso? La etapa más rápida o el momento donde más exponencial es la ganancia de peso en el segundo mes de vida. Más o menos andarán entre los 200 gramos diarios en ese. Entonces hay que estarles dando su lactancia bien, hay que estarles dando su alimento sólido bien balanceado con las ganancias de peso. Ahora, si yo quiero que nos ganen esto, pues hay que darles de comer. No por el Espíritu Santo, por el angelito, las guardo de las cabras, van a ganar peso nada más porque yo sé que en el segundo mes van a ganar 200 gramos. Hay que darle la bioquímica necesaria para que lo haga. Por eso es de suma importancia hacer un buen manejo de la dieta, un buen cálculo de los requerimientos para darle lo que necesitan y que nos ganen ese peso. Posterior a, conforme va creciendo, va a ir bajando la tasa de crecimiento. Más o menos va a bajar hasta los 100 gramos. Lo dejamos como en un rango de 150 gramos. Si por algún motivo los animales no están dentro de estos 150 gramos al día, es que algo están haciendo mal y es momento de cambiar la dirección. Por eso es el pesaje cada semana. Poder corregir trayectorias. Algo que están haciendo mal, lo corrigen. Se dan cuenta a tiempo y no va a afectar el crecimiento continuo que debe de tener ese animal. Ahora, algo bien importante, a nivel de sistema intensivo, debemos de considerar el bienestar animal. ¿Y cómo le podemos proveer de un mejor bienestar, aunado a una buena dieta, disponibilidad de agua, etcétera, a través del enriquecimiento ambiental? En esta etapa es crucial. Este fue mi proyecto de tesis de licenciatura, entonces sé un poquito de lo que les estoy comentando. Entonces, yo obtuve el resultado que la ganancia de peso sí se ve afectada. Yo a mis cabras tenía mi fase de experimento y mi control. Entonces, a mis cabritas les ponía enriquecimiento, les ponía frutas y verduras colgando de los techos de los corrales, les ponía costales con alfalfa, y a los otros animales les daba lo mismo, pero picado, no que lo pudieran ellos obtener. Yo se los colgaba para estimular el ramoneo. Entonces, al grupo control se lo picaba y se los daba en el comedero. Entonces, comían lo mismo, no había de que ganaran peso por el nivel de calorías que unos estaban más altos que otros, no. Sino por el hecho de que estaban menos estresados, estaban más contentos, ganaron en promedio 20 gramos más por día. Pues tú dices, no, hombre, 20 gramos, ¿no? Padre, no, pero se hacen la cuenta y lo hacen diario durante el tiempo de la lactancia, pues se va a cortar los tiempos y más rápido vamos a poder hacer un destete adecuado. Aunado a que disminuye el estrés, no se van a enfermar tanto, van a bajar los costos por tratamientos médicos, también van a disminuir los encuentros agonísticos, que son las peleas, ¿no? Porque ya tienen en qué canalizar toda esa energía que tienen y no estar molestando a la de al lado. También el acicalamiento es algo normal, es algo que todos los animales hacen, ¿no? Que se acicalan. Pero ya cuando hay un aumento en la frecuencia de estas acicalaciones, implica que están aburridos. Entonces, al tener a dónde canalizar toda esa energía, pues no lo van a estar haciendo hacia su cuerpo. Tampoco estar molestando a la de enfrente en las conductas redirigidas o hacerse daño. Había hace muchos años un semental, el Mecha se llamaba ahí en Topilejo, que estaba tan aburrido que se colgaba de la puerta. Entonces, tenía sus cuernotes, se volteaba en la puerta de las sementaleras y se quedaba colgando horas ahí colgado. ¿Por qué? Porque no tenía dónde canalizar esas conductas naturales. Entonces, en vez, porque fue hace tantos años que apenas estaba comenzando en los estudios del enriquecimiento ambiental, pues lo que se hizo más fácil o más sencillo en ese momento, lo que se conocía al respecto, fue que le quitaron los cuernos para evitar que se estuviera colgando. Pero no se modificó de raíz el problema del por qué estaba haciendo eso, era porque estaba aburrido. Y aparte, como las sementaleras en Topilejo pues son de unos, entonces pues no hay con quien puedan interactuar. Entonces pasó, ya no se colgaba porque no tenía con qué colgarse, ya no tenía los cuernos, pero empezó a frotarse en las paredes del corral. Entonces se volvió, dice que era el chivito grafitero, porque se talló tanto los cuernos que se abrió y dejaba todas las paredes embarradas de sangre. Entonces acabó por sacrificarse ese animal
porque no se tenían los conocimientos de qué era el enriquecimiento ambiental. Actualmente pues ya hay muchas formas de entretener a los sementales con cepillos, cuerdas, las frutas y verduras colgando, caminadores para sementales, o ya se sabe, ¿no? Que teniéndolos juntos en grupo, disminuyen también problemas de comportamiento. Y algo también que pueden decir, bueno, sí quiero meter enriquecimiento ambiental, pero ¿cómo lo voy a vender? ¿Cómo yo puedo ofrecérselo a un productor? A un productor siempre hay que llegarle con el lado de la economía, del bolsillo. Si yo llego y le digo, mira, el enriquecimiento ambiental le va a servir para que sus cabras estén menos estresadas, estén más contentas, le va a decir, padre, no me interesa, yo quiero ganar dinero. Pero si les decimos, bueno, la cabra va a estar entretenida comiéndose un costal de nequén que le va a costar 10 pesos el metro de nequén y van a hacer un chorronal de costales, en vez de estar tallándose en sus instalaciones, no le va a romper las rejas, no le va a romper las puertas, ahí sí les va a poner atención porque ahí sí se va a ahorrar una buena lana en el rubro, ¿no? De daño a las instalaciones. Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos venderlo, sabiendo todo el trasfondo que tiene utilizar el enriquecimiento ambiental, ¿no? Que es simplemente pues, buscar por un bienestar positivo en los animales. Entonces, ¿por qué utilizar lactancia artificial? ¿Qué beneficios tiene? Pues de entrada vamos a poder utilizar esa leche para darle un valor agregado, ¿no? Para consumo humano, transformarlo hacia queso, transformarlo hacia algún dulce. La persona que está encargada del área de la lactancia va a atender a que fue parto triple, gemelar o sencillo, entonces todos los animales tienen las mismas oportunidades y vamos a reducir esa mortalidad. Si la mamá no lo quiso, se murió, no tuvo leche, etcétera, no importa, lo vamos a compensar con las otras hembras que están en producción. Todos van a tener la misma cantidad de leche. Si se aplican y hacen las cosas bien, podemos hacer un destete que pudiéramos llamar precoz, que es respetando el porcentaje, para lo mejor en un tiempo más corto. Al tratar térmicamente la leche, al tratar térmicamente el calostro, vamos a evitar que se transmita la artritis encefalitis caprina. Para tuberculosis no se van a infectar. Recuerden que esta es la etapa susceptible al estar en contacto con la materia fecal, ¿no? De las hembras que tienen este micobacterio. No van a estar en contacto con el exudado que va a debridarse de la linfadenitis, entonces sanitariamente hablando van a estar protegidos los animales. No se van a inocular con agentes que todavía no queremos que se inoculen y que todavía no pueden pelearlo. Recuerden que en esta etapa su sistema inmune todavía no está tan fortalecido. ¿Qué desventajas? Pues desventajas es que necesitamos equipo especial. Y desventaja porque nada más sería de momento, porque dura mucho tiempo, ¿no? Si se las ingenia, pueden utilizar las caguamas de cerveza y nada más comprar los chupones, o si tienen más presupuesto, las cubetas. Lo que sí es que necesitan personal capacitado que les guste estar con las cabras. Durante la época de lactancia no tienen vida. Van a estar de 7 de la mañana a 7 de la noche con ellas. ¿Vale la pena? Desde mi perspectiva, claro que vale la pena, pero te debe de gustar. Necesitamos dónde tener o dónde almacenar ese equipo, dónde tener a los cabritos, dónde calentar la leche, dónde pasteurizar, etc. Si vamos a utilizar un sustituto que esté bien balanceado, que ocasione buenas ganancias de peso, que no ocasione diarreas, que no se lleguen a timpanizar, etc. Y la comida que debemos de dar, pues deben de ser de muy buena calidad. En esta etapa y en las hembras de producción es donde más debemos invertirle lana en dar de comer. Vamos a ver muchos mejores beneficios. También algo muy importante es que debemos de ser sumamente limpios. Diario debemos de barrer los corrales. No dejar que se acumulen kilos y kilos y kilos de materia fecal. Diario se debe de limpiar. Se debe de utilizar material de cama para mantenerlos confortables, para que estén dentro de la temperatura que vimos que es la ideal para ellos. Y lo que se trabaja es poner una cama de aserrín y encima metemos un heno. ¿Qué pasa si yo dejo el aserrín solo? Pues se lo empiezan a tragar y les da diarrea. Entonces le ponemos algún heno encima, va a estar más confortable y hasta les va a servir porque luego llegan a comer. Pero diario se tiene que cambiar porque se humedece. El aserrín queda como una pasta. Entonces diario se debe de barrer, se debe de quitar, que se seque, se oree el piso y por la tarde volvemos a poner la cama para que los animales estén confortables. Hay que evitar corrientes de aire para que no baje la temperatura de la lactocera y no se vayan a enfermar. Y ojo, la persona que está encargada de la lactancia, que solo está en la lactancia. Si por algún motivo tiene que hacer otras actividades dentro de la granja y regresar a los corrales con los cabritos,
Pues que de entrada utilice un tapete sanitario. De nada me va a servir aislarlos, tenerlos fuera de los agentes patógenos y yo con las botas voy a meter toda la flora y fauna y con el overol. Entonces, sí hay que tener separadas las áreas. Por lo general, en las producciones caprinas contratan gente únicamente para el área de lactancia, que no tenga que involucrarse con nada más para evitar estos problemas sanitarios, ¿no? Entonces, siempre les pregunto, bueno, y si la distancia de huida se disminuye o se nulifica, muchos lo deberían como una desventaja, porque pues puede ocasionar daños, puede ocasionar lesiones, pero también no van a tener estrés. Entonces, si nosotros no sabemos cuidar, sabemos qué hacer y qué no hacer en un corral con los animales, no va a tener ningún problema el que la distancia de huida en esta especie por la lactancia se haya disminuido. Entonces, sí hay que tener cuidado de la persona que esté a cargo, le deben de gustar. Porque si ustedes van a Topilejo, las cabras son bien buena onda con ustedes. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí le gusta las cabras. Entonces, la persona responsable de las lactancias los apapacha, los trata bien. Hay un condicionamiento positivo al overol y la bota. En cambio, si contratan gente que nada más está ahí por el sueldo, que nada más está ahí porque no tiene otra cosa mejor que hacer, las puede llegar a golpear. Porque ustedes dicen, ay, sí, las cabritas son bien curiosas, etcétera, pero te deben de gustar de que tengas a la cabra cada que te agaches 3 trepadas encima, que sean tan inquietas. Y si no te gustan, pues puede llegar el caso en el que te harten. Y ha habido gente que ha estado en Topilejo. Cuando yo ya acabé mi tesis, se siguieron trabajando las tesis y las tesis de reproducción son las más rápidas en esta especie, ¿no? Por la estacionalidad. Entonces, mucha gente busca hacer tesis en cabras nada más porque acaban rápido. Entonces, tuvimos ahí un ente, no puedo decirle ser humano, que hizo su tesis con mis hijas. Y mis hijas, la verdad es que nadie las quería porque estuvieron sobreestimuladas como tipo Jimbori de tanto enriquecimiento que les metía, y después les platicaré más a fondo la historia. Pero este ente estaba ya cansado de que fueran tan inquietas que pateó a una y me la fracturó, entonces casi lo mato. Entonces sí deben de tener cuidado de la gente que esté a cargo de las lactancias que les guste, porque si no al rato van a ver overolibotas y en vez de querer acercarse y estar condicionadas positivos a, van a correr o los van a estar mordiendo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Antes se decía, no, puras niñas en el área de lactancia, ¿no? Por esta cuestión del instinto materno. No. Mientras te guste la especie no hay problema. Ustedes ya conocieron al doctor Eduardo, él es el que está encargado en el área de las lactancias y él fue el que empezó a ponerles vestidos y chalecos a las cabras para mantenerlas calientes. Entonces, nada más con que te guste y llames a la especie, con eso puedes incorporarte en cualquier área de la producción, ¿vale? Y ahora para muestra de todas las cosas que ya hay para las cabras, bueno, más adelante. Estos autores, hay un estudio bastante interesante de decir, bueno, ¿cuánta mortalidad debe de haber? En una reunión que tuvimos de clase, preguntaban, bueno, ¿hay mortalidad? ¿Cuál es el rango normal de una mortalidad? La parte de la que más se afectan o los problemas que más tienen en esta etapa, ya se los había mencionado, son diarreas y son neumonías. Hay que tener mucho cuidado, pero si nosotros hacemos bien las cosas, yo cuando estuve encargada del área de lactancia no tuvimos afortunadamente ninguna baja porque estuve yo de sol a sol con ellos. Es muy cansado, pero se puede lograr. Justo con su titular, con el doctor Aldo, que hasta me apoyaba en las guardias de vacaciones para cubrir y darles bien de comer a los animales. Si se hacen bien las cosas y se trabaja como debe de ser, no debe de haber mortalidad. Cuando no hacen una buena limpieza, cuando tienen el estercolero al lado de los corrales de los bebés, cuando no se trabaja como se debe de hacer, es cuando se disparan las mortalidades. No hay una mortalidad normal. Entonces quiero dejarlo con esto de que hay que hacer bien las cosas para que no se nos muera un solo animal. ¿Vale? Entonces, ahora sí, estas son las cosas que actualmente venden de forma comercial para las cabras. Para tenerlas de una forma confortable en la temperatura que necesitan, pues venden pijamitas, mamelucos. La verdad es que sí están un poquito caros. Yo conseguí la versión junto con un exalumno que tiene su producción de granjas en el Ajusco. La pijamita era totalmente blanca, nada más sacamos el modelito, estamos viendo la manera de cómo poderlo hacer para que ya las cabras de Topilejo pues tengan sus mamelucos. También venden capas. Estos, por ejemplo, se ve un poco pixelada la imagen, pero es en Canadá. Son cabras que están en época invernal, donde obviamente está nevando, y les ponen estos chalequitos que traen bolsitas de agua caliente para mantenerlas confortables. Ahí en estos países donde neva mucho y que están a la intemperie los animales, es muy común encontrar a las vacas
borregos, animales que están en el exterior sin orejas y sin cola, porque se les congelan y se les caen. Entonces, con esto evitamos que pierdan tanto calor corporal. Vean, ¿desde qué año estamos en pañales en nuestro país? Esto se trabaja como para marketing. ¿Qué es esto? Le ponen su chalequito, su gorrito y viene atado o viene el kit como con una carretita chiquita para cabras. Entonces imagínense que ustedes se dedican a la venta de queso jabones y se van al centro de Coyoacán, ya cuando pase la contingencia, y venden sus quesitos, sus jabones ahí. Si no llegan a vender, pues van a sacarlo del día, al menos con la foto con la cabra. Todo el mundo va a querer ahí sacarse una foto con la cabra. Entonces, como marketing se puede utilizar. Esto no me gusta mucho, es en parques recreativos, la imagen que está a su derecha. Lo trabajan para que se suban escuincles y eso no me gusta. Pero la de la izquierda sí, estas son cabras en parques nacionales que son gigantescos. La gente va a practicar algún deporte, va a caminar, etcétera. Estas cabras traen un botiquín. Entonces pasa algo, ¿no? Y ya llega la cabrita al rescate. Entonces ahí funciona. Y actualmente, yo espero que esto se vaya replicando muchísimo, existen refugios para animales de producción. Animales que por alguna cuestión ya no tienen cabida en la producción, los reciben estos refugios y los dan en adopción. Este modelo se originó en Estados Unidos. Hasta ahí el día de adopta la cabra y van familias a adoptar a los animales como animal de compañía, como mascota. Por ejemplo, a la cabra que está con su carrito, pues en este tipo de condiciones, en una producción, pues no tendrían cabida y serían sacrificados porque no se puede obtener nada de ellos. Y la cabrita de abajo, por ejemplo, es una, vean por los colores, es una alpina zungo, que nació ciega, se llama Lili la cabra, y es como la imagen emblema de esta asociación. Al principio empezó muy bien desde mi perspectiva, porque le enseñaron, la cabra al principio chocaba con todo, se mataba con todo, no se podía acercarse al comedero, y poco a poco pues te van desarrollando otros sentidos cuando no tienes uno. Entonces ya puede ir, venir, ya sabe dónde está el comedero, etc. Pero como vieron que jaló mucha gente, pues lo agarraron pues porque necesitan recursos, ¿no? También es de comprenderse que las asociaciones pues viven de las donaciones. Pero lo que no me gusta es que ya como que también humanizar tanto a los animales desde mi perspectiva es maltrato. Entonces salen fotos de Lili en el súper, ¿no? Y entonces la ponen en el asientito donde sientan a los niños y la traen vestida de pato con el gorrito de pato, ¿no? Entonces la gente, no, y entonces les manda donaciones. Lo hacen, yo les reitero, ¿no? Para obtener fondos, pero pues también es un tipo de maltrato. En México ya hay el primer refugio de este tipo que está en Sonora. Recibe animales de producción bovinos, etcétera. Y yo espero que sea un modelo que pueda replicarse en cada estado. Y si no, pues hasta rato hacemos el teletón, ¿no? En vez de hacer CRITs, hacemos refugios para animales de producción para tratar de tenerlos en todos los lugares. Ahora, ustedes se pueden preguntar, bueno, sí, me encariño, sí, pero ¿cómo le hago? Porque los animales se comen, ¿no? Muchos me han preguntado esta situación. ¿Cómo lidiar con la parte emocional? Con el hecho de que son animales que están destinados para el abasto, para eso son, para comerse. Los cabritos, las hembritas para producir, para producción láctea. Desde mi perspectiva, la filosofía que yo he adoptado es que mientras estén bajo mi cargo, van a ser las princesas y los príncipes más grandes del universo, van a estar súper consentidos y lo que tengan que vivir lo van a vivir como reyes. Tampoco es de que, ay, no me quiero dedicar porque se los van a comer, hay que hacerlo. Es nuestra chamba producir alimento y nuestra chamba es tenerlos con el mejor bienestar posible. ¿Bien? No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta el momento.